Bueno, esta mañana vamos a escudriñar Primera de Juan, y hace tiempo que no veíamos ahí algún pasaje de Primera de Juan. Creo que este tema que estudiaremos es necesario para nuestra iglesia. Yo estoy seguro que es necesario para nuestra iglesia. De hecho, creo que se necesita recordar de vez en cuando, Es de esos mensajes que uno tiene que estar recordando de vez en cuando y certificar a los verdaderos cristianos. Veremos sobre todo si eres vencedor, si eres tú o si te piensas que eres vencedor, si estás dentro del marco de la prueba. Ese es el punto con este mensaje. Pero si no, mira, te voy a decir una cosa, según el pasaje que estamos leyendo o que vamos a leer, si no es así, es probable que no seas convertido realmente. Ese es el punto. Es probable que no seas convertido. Veremos por qué. Si te das cuenta, en el capítulo 5, 13, es el versículo clave de la epístola de Primera de Juan. Y lo voy a dar lectura. Dice, estas cosas que he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios y para que sepáis que tenéis vida eterna. Ese es el versículo clave de Primera de Juan. Se trata de una carta escrita para dar seguridad de la salvación. Este es el punto de la carta. Y como lo hemos dicho aquí, hay una especie de ciclos a través de los mismos temas una y otra vez. Y cada vez Juan amplía y amplía nuestra comprensión de estos temas. Tal vez para que se queden bien grabados en nuestra mente, tal vez para que se queden bien establecidos en tu vida y en la mía, en nuestros corazones, ¿no? Y lo está repitiendo de alguna manera y a veces te va a parecer tal vez repetitivo algún concepto. Vemos entonces un tema especial que aquí aparece al principio y es el tema de los vencedores. Vamos a darle lectura, por favor. Primera de Juan 5, del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Mira, en estas cinco versículos es importante poner atención al asunto de los triunfadores, al asunto de los vencedores. Es una palabra muy hermosa, ¿no? Vencedores, el vencer. Así que necesitamos vernos a nosotros mismos como verdaderos vencedores. Tiene muchas implicaciones este texto aquí, muchas cosas que hay que observar para nosotros. Como ustedes saben, hay muchos títulos para los cristianos, ¿no? Y aquí también lo leímos un poco. Y bueno, cuando hablamos de los cristianos, ¿sabían ustedes que los cristianos, el título incluso de los cristianos, fue puesto de una manera algo burlona en aquel tiempo, al principio de la iglesia? Un poco burlón al respecto, como decir Cristos pequeños, o como decir, tal vez estos son macarturistas, ¿no? Macarturianos, ¿no? Es por dar un título, por decir así, pero en un sentido burlón. Pero después se convirtió en el más conocido para describirnos a nosotros mismos. Pero no es todo, También la Escritura nos llama de muchas formas. Ustedes lo pueden ver ahí, tal vez lo has leído: hijos de Dios, hijos de luz, hijos del día, hijos de obediencia. También se nos llama fieles. Bueno, somos llamados amigos de Jesucristo, ¿no es cierto? Se nos llama también hermanos y hermanas, se nos llama ovejas. Fuimos llamados a ser santos, soldados, mayordomos, ciudadanos del cielo. Somos llamados a ser luz del mundo, elegidos de Dios, embajadores de Cristo. También ministros, siervos, discípulos, herederos, miembros del cuerpo de Cristo, piedras vivas. ¿Qué más quieren, no? Fuimos llamados a ser templos, amados, seguidores y mucho, mucho, mucho más. Y todos esos términos nos dan la definición realmente de lo que somos. Es la realidad.
y en un sentido para expresar la plenitud de lo que significa pertenecer a Dios mediante la fe en Cristo. Es lo que significan todos estos títulos. Pero hay otro título que no se refería a la mayoría de nosotros ni se refiere todavía. De eso estoy seguro. Y que la palabra menciona varias veces en el texto que acabo de leer. Somos vencedores. 2 veces aquí en el versículo 4 también, y que nos identifica como los que hemos vencido al mundo, y luego en el 5 se trata de un término muy descriptivo. Si deseas usar otro, pues puedes usar los ganadores o algo así, ¿no? Se puede decir que todas las demás derivaciones del mismo nombre. Pero les voy a explicar lo que significa ser vencedor, antes de entrar al texto. En realidad no es un pasaje expositivo, vamos a ver algo de exposición, pero no todo. Aquí la palabra vencedor es la palabra nikao, nikao en el griego. Significa conquistar, significa ganar, derrotar, en el que obtienes la victoria. Es el sustantivo de nikao es Nike, o Nike, como la marca de los tenis, ¿no? ¿Te acuerdas? Hay una marca ahí de zapatos. Los griegos amaban la palabra Nike, porque tenían una diosa con el nombre de Nike, y esta era la diosa de la victoria, la diosa del triunfo, y los griegos creían realmente, fielmente, que la victoria no se podía lograr por los mortales, eso es lo que creían, sino solamente por los dioses. Solamente los dioses eran inconquistables, por decir así. Así que la verdadera, permanente y duradera victoria eterna solo pertenecía a los dioses, según los griegos. Eran los únicos que podían conquistar y ser invencibles, ¿no? Para los hombres comunes y corrientes habría un triunfo aquí y allá, y por aquí y por allá, ¿no? Claro, y también se mezclaba entre la derrota y el fracaso. La palabra es utilizada por nuestro Señor Jesucristo en Juan 16, si me quieren acompañar, por favor. Juan 16, 33. Miren lo que dice aquí. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Lo estás viendo? Y obviamente Jesús obtiene esa victoria. Jesucristo primero obtuvo esa victoria para darnos después a nosotros la misma victoria, por decirlo así. Y es como si dijera, yo he derrotado al mundo, yo he conquistado al mundo, yo soy el vencedor del mundo. Pero también para nosotros hay un pasaje que nos habla de esa palabra. Romanos 8, ¿te acuerdas? Al final, donde Pablo le está hablando sobre la posición invencible de los cristianos. Él les dice en el versículo 37, antes en todas estas cosas sois más que vencedores, ¿te acuerdas? Es un versículo maravilloso, ¿no? Que no podrás negar, que lo lees a cada ratito según lo que te esté pasando, ¿no? ¿O no? ¿Verdad que sí? Claro que sí, lo agarramos ahí. Entonces, no solo vencedores, pero vean aquí lo que dice, en todas estas cosas sois más que vencedores. No solamente vencedores, sino somos más que vencedores. Fíjate nomás la frase. Somos, según la palabra, la derivación de la palabra, super conquistadores. Por medio de la fe en Cristo somos invencibles, conquistadores. Podemos decirlo de otra forma, somos campeones espirituales, pues. Tanto que en Romanos 8:32, mira, si te vas ahí un poquito a Romanos 8:32, mira lo que dice aquí. Ve, versículo 32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Mira, ven el versículo 38, por favor. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! ¡Qué pasaje! ¡Qué maravilla! ¿Lo estás viendo? Es tremendo para nosotros. No hay nada que pueda conquistarnos a pesar de lo que dice ahí. Somos súper conquistadores. Esa es la idea. Los inconquistables, súper vencedores. Así como las batallas más sobresalientes en el mundo, ¿te acuerdas? En la historia, las batallas sobresalientes y victorias en la historia, ¿no? ¿Te acuerdas? Como la de Napoleón, por ejemplo, que brilló su talento, su inteligencia, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es verdad de nuestra salvación. Yo sí lo creo. Por supuesto que lo creo. Mira nada más. Incluso la victoria no es una palabra, escucha esto lo que te voy a decir, lo suficientemente grande como para describir lo que pasó con nosotros. ¿Me estoy dando a entender? La palabra pienso, para mí, en lo personal, pienso que no es suficientemente grande esa palabra para saber o ver lo que pasó realmente en ti y en mí. Mira, porque cuando Pablo habla de la victoria, no fue solo la victoria, era una increíble victoria. Era una super mega victoria. Y eso es lo que significa Nike. Cuando pensamos en ese concepto en relación a nuestra vida, mira, quisiera que fuéramos honestos, podríamos no darle mucho valor real a lo que la palabra significa. ¿En serio? Podría ser así. ¿Por qué? Porque en primer lugar, si le das el verdadero valor a nuestra salvación, nos hemos convertido en super conquistadores incluso de Satanás. ¿En serio? Hemos superado al maligno, pues. Como dice Apocalipsis, vamos por favor un poquito a Apocalipsis. Vean lo que dice aquí en el capítulo 12. Que ya no tardo en ver este libro maravilloso. Mira, 12:11, por favor, de Apocalipsis. Mira lo que dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Lo estás viendo? Y aunque esa es la victoria de los santos en la tribulación, que dice aquí que salvará sus vidas por medio de la muerte, bueno, claro, este es un mensaje apocalíptico y escatológico, realmente, pero Juana ve allí que somos súper victoriosos, que han triunfado, bueno, Juan, el autor también de Apocalipsis, ¿no? Han triunfado sobre la bestia y están parados en presencia de Dios, así que eso supera no solo el triunfo sobre Satanás, sino sobrepasa la herencia que esperamos. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y todo el cielo es nuestro. Somos los verdaderos vencedores. Juan lo estuvo diciendo en esta misma epístola. Si te vas al capítulo 2, aquí vamos otra vez a primera de Juan y ves en el capítulo 2, vea el versículo 13, por favor. 2:13 de primera de Juan, otra vez regresamos ahí. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Ahí está. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Noten todo eso. Y al final, en el versículo 14, ven lo que dice. Al final, la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Lo ratifica una y otra vez acerca de la victoria sobre el maligno. Este es un gran triunfo. Es un triunfo monumental, ¿no es cierto? Mira, así que cuando crees en la verdad, crees en la palabra, derrotas las mentiras. ¿Por qué? Porque la palabra es verdad, ¿no? Tan pronto como abrazas el poder de Dios, el poder del enemigo queda inactivo. Recuerda, la Escritura dice, resistir al diablo y él ¿qué? Ahí está. ¿Por qué?
Porque ha sido derrotado. El diablo ha sido derrotado. El verdadero cristiano no tiene por qué enfrentarse a Satanás. Solo hay que resistirle, ¿me explico? No tiene por qué disfrutar de sus dominios. No tienes por qué interferir en eso. Y es lo mismo que dice aquí en 1 de Juan 2. También si regresas al versículo 15, sigo leyendo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué? No está en él. Mira, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿No podemos amar a un mundo caído? ¿O sí? Un mundo caído que incluso está próximo a desaparecer. Amén significa aquí afecto y devoción. Por supuesto que su sistema invisible de maldad está dominado por Satanás, por supuesto. Si todavía sigues amando al mundo, mira, te voy a decir esto. Si todavía sigues amando al mundo, si eres todavía atraído por el mundo, si aún no has vencido al mundo, dice aquí que el amor del Padre no está en ti. Así de simple. Ya hemos vencido al mundo como para que lo sigamos amando, ¿no? ¿Para qué? Ya no es objeto de nuestro atractivo, ya no es tan atractivo ni debe ser atractivo para nosotros. No estoy refiriéndome al mundo en sí, a la creación en sí, al mar, su naturaleza, etcétera, que es bellísima. Estoy hablando de su sistema pecaminoso. Ya no es nuestro atractivo, ya no tiene ninguna relación continua con nosotros. Lo que ahora nos atrae, ¿qué es? La palabra de Dios, es lo que decía al principio, lo que decía en nuestro estudio. Nos dirigimos por medio de su Espíritu Santo, nos sentimos atraídos por el amor de Cristo, atraídos por su justicia, ¿no? Estamos atraídos por el reino de Dios, no es un reino de este mundo, no pertenece a este mundo. Por tanto, entonces, no tenemos por qué amar un sistema que está completamente derrotado. Por eso dicen en Juan 3:13, no os extrañéis si el mundo os aborrece, ¿te acuerdas? No se extrañen. Ahora mira, si no eres parte del mundo, te conviertes en su enemigo. ¿O no? ¿Por qué? Porque no estás de acuerdo con él. Si no estás de acuerdo con él, entonces ¿por qué te atrae demasiado? Porque es irresistible para ti. Mira, 1 de Juan aquí en el 5:4 también lo que dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mira nada más. Qué maravilloso, ¿no? Y ahora mira lo que dice en Colosenses en el capítulo 1, versículo 13. Por favor, te invito para que vayas. 1:13. Mira lo que dice, el cual nos ha librado, escucha bien esto, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo. Vean qué traslado, qué magnitud de traslado, por favor. Entonces no podemos regresar a este mundo, a su sistema y a estar involucrado con él. Se hizo todo el procedimiento de un traslado, se hizo todo un trabajo ahí. ¿Te das cuenta? Ese traslado fue monumental, imagínate. Mira, si los boletos del avión no son transferibles, ni negociables con ninguna otra persona, ¿cuánto más este traslado monumental? Entonces, somos vencedores, ¿o no? Somos conquistadores. Entonces la enfermedad, incluso la muerte, no es un factor de amenaza para nosotros, te diré. Esto es importante que lo pienses de esa manera. Tampoco la enfermedad, incluso la muerte, es un factor de amenaza para nosotros. No puedes estar abrumado por eso, ni con la ansiedad, ni la preocupación, ni la depresión. Hay gente deprimida. Mira nomás.
Como enfermedad te lo creo. Pero deprimido, pues nomás porque sí. Estás en pecado, ¿eh? Estás en pecado, en serio. De ninguna manera. Para nada, porque la victoria está ganada. Algún día estaremos con Él y nos darán una herencia. La Biblia dice que es la misma herencia que Jesús recibe cuando somos coherederos juntamente con Cristo. Entonces ya no amamos al mundo, ya no somos más vulnerables a la mentira, al engaño, a las pasiones desenfrenadas. Porque la verdad está en nosotros. Y el maestro de la verdad reside en nosotros. ¿Quién? ¿Quién es el maestro de la verdad? El Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Ahora bien, ¿cuáles son en esta parte? Y es importante entenderlo. Las señales de que soy un conquistador o un vencedor. ¿Cuáles son las señales? ¿Cómo sé que soy un vencedor, pues? Es muy importante saberlo, ¿eh? Mira, aquí vamos a ver 3 pruebas de victoria. Y quiero que estés atento a eso. Número 1, fe en la verdad. Número 2, amor a Dios y a los demás. Y número 3, la obediencia a la palabra. Han sido temas que han estado entretejidos aquí en este pasaje, en todo Primera de Juan, a través de la epístola, y se pueden seguir repitiendo una y otra vez. Pero vamos al primero. Fe en la verdad. Mira, versículo 1. Aquí está la identificación de quién es un vencedor. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es simple, ¿no? Sencillo ahí. Los vencedores son los nacidos de Dios. Es decir, la razón que somos vencedores es porque nos ha dado una nueva vida. Nosotros hemos sido engendrados por Dios. Ahora poseemos la vida de Dios. Y las únicas personas que han nacido de Dios, que recibieron el nuevo nacimiento, que son regenerados, son quienes creen que Jesús es el Cristo. Es lo que dice aquí. Entonces, vencedores son aquellos que creen en el Dios encarnado, se puede decir. Así que Jesús es el Cristo, y todo lo que es verdad acerca de Jesús está implícito aquí también en este texto. Vencedores que creen en Jesús. Si crees en Jesús, no eres un vencedor. Perdón, si no crees en Jesús, no eres un vencedor. Así de simple, ¿no? Así de sencillo. Si tú piensas que no eres un vencedor, pues entonces no crees que Él es Jesús. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Literalmente en griego dice, de Dios ha sido engendrado. Entonces todo lo que es, el que es un vencedor es engendrado por Dios. Es un vencedor, pues, pero si no crees que Jesús es el Cristo, si no crees todavía en Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador de este mundo, y todo lo que está en Él, pues no ha sido engendrado por Dios, ¿no? No ha sido, sencillamente no eres vencedor. Estás todavía bajo el poder del pecado. Estás todavía bajo el poder y el dominio de Satanás, quien es el príncipe y el rey de este mundo, ¿no? Bajo el poder del mundo y bajo la influencia de los falsos maestros. Mira, fíjate todo lo que, si no crees en Jesús o todavía no has creído, fíjate en qué influencia estás. Bajo el poder del dominio de Satanás, bajo la influencia de los falsos maestros que se mueven a través del mundo. Ahí están todos. Aquí están todos. Es decir, aquí en este mundo. Engañando a miles. Y ahí van miles a la destrucción total. En Juan 1:12, acuérdate, más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Mira, si crees en el nombre de Jesucristo, Dios te hace su hijo. Eres engendrado cuando crees en Jesucristo. Pero mira, aunque suene repetitivo, el punto es que los vencedores son aquellos que creen en Jesucristo como Dios, como Mesías, como Salvador y todo lo implícito en la persona de Jesucristo, y dan evidencia de que son engendrados por Él. No nomás creen,
Dan evidencia realmente de los que son engendrados por Él. Pero el punto es de que quien cree, continúa creyendo, ¿me explico? Y ese es el resultado, no la causa del nacimiento, ¿me entiendes? Del nuevo nacimiento. Por ejemplo, la teología arminiana, algunos que han estudiado algunas partes de esto, dice que puedes nacer otra vez mientras sigues creyendo. Bueno, tan pronto como dejas de creer, pierdes la salvación, ellos dicen. Eso no es realmente lo que dice aquí. Lo que aquí dice es que quien cree que Jesús es el Cristo ha sido engendrado por Dios. Y si ha sido engendrado, pues ¿quién le va a quitar esa forma de habernos engendrado, ¿no? Y tu creencia demuestra que has sido engendrado, y tus acciones demuestran también que has sido engendrado, y tus acciones también demuestran que eres victorioso. Quienes han sido engendrados de Dios están creyendo, siguen creyendo y son victoriosos. Mira todo el resultado, ¿eh? Qué maravilla, ¿no? Nuestra fe continúa presente, es un resultado constante, ese es el punto que estamos viendo, un resultado constante, por lo tanto esa es la evidencia de haber sido engendrados por Dios. Si has nacido de nuevo, si tienes una nueva vida dada por Dios, seguirá manifestándose en el curso de tu vida a través de Jesucristo, a través de tu vida. Claro que tendrás fallas aquí de vez en cuando, igual que yo, somos personas que fallamos porque seguimos siendo pecadores en el sentido de que estamos aún en un cuerpo no redimido. Aún este cuerpo no ha sido redimido. A veces no muestro lo que debo ser. Yo hablo por mí y se los digo constantemente a las personas, y les pido perdón a las personas constantemente porque a veces no muestro lo que debo ser. Por lo tanto tenemos que analizarnos constantemente, pero tenemos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, y Él comprende nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras necesidades, porque Él fue tentado en todo pero nunca pecó. Y por esa obra somos más que vencedores, a pesar de lo que eres tú y de lo que soy yo. Solo porque Él es el objeto de nuestra fe, Él es el Dios encarnado aquí, que Él es el eterno segundo miembro de la Trinidad. ¿Recuerdas? Que hemos entregado nuestra vida al control de Jesús. Ese es el punto. Entrega tu vida al control de Jesús, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído que Jesús murió y resucitó, que hemos confesado que Jesús es el Señor. Recuerda Romanos 9:10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Mira qué maravilla. Otra vez me maravillo y me maravillo todo el tiempo. Pero el que no quiere ni cree pertinente confesar que Dios le levantó de los muertos, el que niega que Jesús es el Cristo, ¿qué es? Mira, primera de Juan otra vez al 2, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Mira nada más, tremendo, ¿no? Este es el anticristo, así que si alguien piensa que cree como un testigo de Jehová, un mormón, estos piensan que son cristianos, ¿no? Incluso los católicos piensan también que son cristianos, pero niegan la deidad de Jesucristo. Ese es el punto principal, niegan la verdad de Jesucristo. La próxima semana voy a precisamente predicar acerca de quién es Jesús. ¿Quién dicen las gentes que cree? ¿Qué dicen las gentes de Él, acerca de Él? El que niega la deidad de Jesucristo, niega la Escritura, niega el contenido bíblico, niega el poder de la Escritura. Todos estos son anticristos. A pesar de que hayan escuchado la Escritura 1 y 1000 veces, a veces oyes a los predicadores decir que todos van a ir al cielo a pesar de sus pecados, a pesar de lo que predican. Mira,
para nada. Estos son anticristos que niegan la deidad de Jesucristo. Mira el versículo 23 aquí. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ahora, ¿cómo vas a saber la diferencia? Nota la diferencia. Quiero que vayas al capítulo 4 de Primera de Juan, versículo 2 y 3. Mira lo que dice: en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Lo estás viendo? Versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Bueno, ya están los engaños, por supuesto. ¿Te das cuenta? En todo tiempo se está manifestando esto. Todos los engaños habidos y por haber están manifestándose hoy por hoy. Están más fuertes los engaños que nunca. En cambio, mira lo que nosotros somos. Ve el capítulo 4. Leí el 23. ¿Sí, verdad? Bueno, creo que ya aquí medio me perdí, pero ve el versículo 14, por favor. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Este es el que cree que Jesús es Dios, el que cree que Jesús es el ungido, el que cree que Jesús es el Mesías, el que cree que Jesús es el Salvador. Porque si tú piensas, simple y sencillamente, intelectualmente piensas que sí lo es, pero no estás convencido profundamente, entonces, ¿sabes qué? No puede ser. Tú tienes que estar completamente convencido de que Él es lo que es, de que Él es el Redentor, el Señor y el Salvador del mundo. Este es el que permanece en Él y Dios en Él. Ahí está. Por eso es que somos vencedores. Cualquiera que crea de esta manera pertenece a Dios y permanece en Dios. Ahora ve el capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Lo estás viendo? Y tú ves que tiene la misma idea que vimos en el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Viene siendo la misma idea. Y el versículo 5, ve, entonces, ahí está, ve, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, versículo 5. Entonces, la primera declaración aquí de que eres un vencedor es tu fe, vuestra fe, dice ahí. La palabra fe es la palabra pistos. Y dice ahí que es nuestra fe. ¿La fe de quién? ¿La fe de nosotros? Dice vuestra fe. Y tú te pones a pensar en esto y dices, los que conocen un poco al respecto, bueno, ¿qué significa eso? La Biblia dice que por medio de la fe, y esto no de vosotros, ¿te acuerdas? Porque dice ahí que no es vuestra fe. ¿Acaso nos pertenece o qué? Entonces, ¿por qué dice nuestra fe? Algunos piensan que es nuestro acto personal de fe, otros piensan que hay un paralelismo aquí. ¿Es nuestra fe la verdadera fe? No estamos hablando de una fe subjetiva, estamos hablando de una fe objetiva de la verdad. Nota eso, es importante. Entonces, ¿en dónde encontramos esa verdad? Ah, mira lo que dice Judas 3, no lo busquen, solamente apúntelo. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Ha sido dada. ¿Te das cuenta? Entonces aquí vemos un paralelismo maravilloso. ¿Qué es lo que nos hace ser vencedores como hijos de Dios? Nuestra fe es creer que Jesús es Hijo de Dios. ¿Y cómo crees? ¿Cómo crees? Cuando obtenemos la fe, una vez dada a los santos. Lo estás empezando a ligar. Nuestra victoria entonces empieza en el momento de nuestra salvación. Se nos es dada la fe que permanece, que nunca se acaba.
Aquí está. Tal vez se enfría o tal vez un poco te ausentas o lo que sea, pero aquí está. Claro que hay momentos de duda, ¿no? La duda a veces es una tentación, a veces es un pecado, pero si eres un verdadero cristiano, la duda siempre será una respuesta equivocada. Puede ser un acto pecaminoso también, porque si tú eres de Dios, tu salvación es para siempre y así es la fe en ti que Dios ha depositado, que te ha sido dada. Ahí está. Y habiendo nacido de Dios, somos vencedores y nuestra victoria fue ganada por nuestra fe. Recuerda Hebreos, ¿te acuerdas que predicamos hace algún tiempo? Tal vez los muy nuevos no se acuerdan, obviamente no estaban, pero en Hebreos 11, ¿te acuerdas de los héroes de la fe? ¿Recuerdas lo que hicieron por la fe? Por la fe, Abel, Enoc, Abraham, Sara, Moisés, hicieron cosas maravillosas. ¿Para qué enumerarlas? Puedes verlo y puedes leer todo el capítulo 11. Y la fe que se nos ha otorgado es la misma. No puede romperse nunca, no importa en qué situación estemos viviendo, no importa si estamos pasando por innumerables pruebas, nuestra fe es victoriosa. Otra vez volvemos al acto de la victoria. Vence al mundo, es victoriosa, porque siempre, no podemos declararnos derrotados aquí. Es imposible, no puedes decirte derrotado. Me molesta ver cristianos que pasan por diversas pruebas y andan ahí comunicando su desdicha y no pueden encontrar consuelo y fortaleza. Realmente me molesta, porque siempre quieren un autocompadecimiento. ¡No! Lo que vence al mundo es nuestra fe, la que ha sido depositada previamente a los que fuimos llamados al Evangelio, a creer al Evangelio. Y ni las pruebas, ni la disciplina, ni Satanás puede romper nuestra fe. Ese es el mensaje de Hebreos 11 ahí, para que lo tengas muy presente y lo puedas leer en casa. Por la fe, dice, escogieron ser maltratados por la fe, escogieron ser maltratados con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Te acuerdas? En el versículo 25. Por la fe, mira todo lo que hicieron. Solamente, no quería leerlo todo, pero vamos a leerlo un poquito aquí para reafirmar este punto de vista. Capítulo 11, versículo 33, nada más. Hebreos, estamos hablando de Hebreos 11. Dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estas prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Mira nada más. Su fe al final era firme hasta el final, aunque el capítulo dice que no habían recibido la completa revelación de Cristo que nosotros hemos recibido. Mira, ahí está. No obstante, tuvieron una fe inquebrantable, inconquistable. Y ese es el punto de los vencedores. Y de eso te quería hablar esta mañana. Precisamente por eso, por lo que los vencedores se caracterizan entonces por una fe que solamente el Hijo de Dios nos puede dar y nos ha dado, si es que eres un verdadero cristiano. Ahora vamos a la segunda prueba para determinar un vencedor. Quiero que me acompañes otra vez a Primera de Juan, y el segundo punto es el amor a Dios y a los demás. Y ahora en la segunda de las tres pruebas, Juan es
nos dice que es para verificar a los vencedores aquí. Vencedores en el amor. Volvemos al 1. Mira lo que dice en el mismo 1: y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y luego el versículo 2: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Lo estás viendo? Entonces indica a un vencedor de una manera muy simple. Son los que aman a Dios y aman a los que son hijos de Él. Esa es la idea, incluso en toda la epístola. El que ha nacido de nuevo, ha sido regenerado, no solo nos lleva a una relación de fe con Dios, sino que nos lleva a una relación de amor con Dios y con su propia gente, con sus propios hijos. Una relación de amor. Entramos en una relación de amor con el Padre y con sus hijos amados también. Se puede decir que los hijos de Dios son vencedores y aman a Dios y a los que son de Él. Esto ha sido parte del énfasis de veras aquí de Juan constantemente. Si vuelves al capítulo 2, mira, también tenemos mucho que dar aquí, capítulo 2, versículo 5. ¿Ves que seguimos una especie de ciclos, te das cuenta? Hacia las mismas cosas. 2:5 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. Y cuando ves el amor de Dios de Dios madura en alguien, dice que en esto sabemos que estamos en Él. Te das cuenta por ti mismo que estás en Él. ¿Cómo sabes que eres un cristiano? Porque amas a Dios y amas a aquellos a quienes Dios ama también. O a todos sus hijos, como quieras llamarle. Incluso porque amas lo que Dios ama. Y nuevamente el versículo 10 también, en el 2:10, mira lo que dice: el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Versículo 11: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¡Wow! Mira nada más. Entonces, si no amamos a otros creyentes, pues no estamos en la luz, ¿no? Si estamos en la luz, amamos a los hermanos. De hecho, en el capítulo 3, ve al capítulo 3, otra vez Juan de regreso al camino con la misma verdad en el versículo 10. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Lo estás viendo? Ve el versículo 17, por favor. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, mira todavía lo que dice. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Y así continuamos el mismo propósito una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que se nos quede realmente grabado y hasta que realmente podamos entender bien. Entonces, ¿cómo sabes que eres un vencedor? ¿Cómo sabes que eres un cristiano? Bueno, en primer lugar, porque tienes fe en la verdad. Puedes llegar a tener momentos de duda, puedes estar pasando por diversas situaciones que te pueden tambalear ahí, puedes estar pasando por situaciones de flaqueza, de debilidad, de frialdad, de cansancio, de estrés, de atajos emocionales que pueden afectarte espiritualmente, claro que sí, pero recuerda que eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Tienes que tener victoria, hermano. Pero además tienes vida eterna. Mira, ¿qué más queremos, no? Sustentada por la perseverancia de los santos, en una fe que es indestructible. Entonces, ¿cómo sabes que eres un vencedor? Porque amas a Dios y manifiestas el amor de Dios. Es una expresión visible de acuerdo a cómo vive tu vida. Y amas a los hermanos también. Esos por los que Cristo murió y que son realmente amados del Padre. Y no tenemos por qué despreciar a nadie, por no muy bien que te caigan, ¿no? Tienes que amarlos. Pero quiero que notes que amar a Dios no es solo una cuestión de sentimentalismo. Recuerda, hermanos, amar a Dios
amas a Dios porque Él nos amó primero. Y porque buscamos honrarlo y agradarlo. Y así es con los hermanos. Cuanto mayor sea tu amor por alguien, cuanto mayor sea tu corazón por hacer el bien por ellos, al honrarlos, mostrarles respeto, mostrarles consideración, darles lo que sea necesario y más para buscar hacerles un bien, es porque estás haciendo la voluntad de Dios, porque amas a Dios y amas también a lo que Dios ama. Si piensas que amas a Dios, tienes que buscar la manera de honrar a los que lo adoran también, ¿no? Es como un círculo. Un círculo. Amas a Dios, amas a los que son hijos de Dios, ellos aman a Dios y a su vez nos aman también a nosotros porque somos sus hijos. Ahí está el círculo. ¿Te das cuenta? Una y otra vez. Entonces somos vencedores, no solo porque amamos, sino porque todo viene de cómo tratas a otros creyentes. Y lo digo también por mí mismo, y lo veo conmigo mismo constantemente pido a Dios perdón. Es el sentido práctico de vivir tu vida para los creyentes. De esa manera podemos saber lo que realmente decimos ser. Si buscas amistades fuera de la familia de Dios, mira, tú sabrás. Y no tienes ninguna compasión hacia los de la familia de Dios, si ya no tienes literalmente hambre y sed por la comunión espiritual con los que son de Dios, entonces no existe vida en ti. No hay luz en ti. Tan simple como eso. Estás caminando en oscuridad. Sabemos que amamos a Dios cuando amamos a los que lo aman. Pero si tratas de escapar de la comunión sin buscar a alguien, y si ese alguien está aquí y tú no lo buscas, y esa es una muy buena identificación de que no amas a Dios. O sencillamente vienes a la iglesia, pues solo vente porque pues cuando tienes tiempo, o cuando tienes una necesidad, o no tienes nada que hacer, o cuando tienes humor de convivir con los hermanos. ¿Qué es eso en la realidad? Mira, yo creo que lo que más esperas en la semana es estar con tus hermanos, ¿o no? Al menos es lo que dice la Biblia. Lo que más esperas en la semana, tienes entusiasmo de que llegue el domingo para estar con los hermanos y oír la palabra de Dios. Hay muchas personas que cuando llegan a nuestra iglesia vienen con cierta recelos de cómo somos con ellos. Les puedo decir que cuando comenzamos a demostrarles o demostremos el amor de Cristo, la clase de amor que el Nuevo Testamento exalta, que es el amor ágape, un amor incondicional, un amor de la voluntad, el amor que dice que si ves a alguien con una necesidad, le ayudes. El amor sacrificial, el amor que no necesariamente depende de la atracción, sino el amor que simplemente se demuestra con hechos, no con palabras o con simple y sencillamente con tu presencia, como si estuviéramos tan bonitos. El amor no está dispuesto a hacer cualquier sacrificio, a veces para el bien de otro. Y eso no puede ser así. Mira qué maravilloso es orar juntos, es verdaderamente maravilloso, eso lo hacía la iglesia temprana, ahí se reunían a orar. Si amas a Dios es maravilloso, si amas a Dios vienes desde las alabanzas y estás alabando al Señor. Pero si amas a los hermanos tienen realmente necesidad, eso glorifica a nuestro Padre Celestial. Mira qué hermoso ver que se aconsejan mutuamente, se alientan, se consuelan, se exhortan, se animan. Eso es un beneficio espiritual maravilloso. Hay una tercera característica que marca a los vencedores. Ya vimos la fe en la verdad, el amor a Dios y a los hermanos, y la tercera es obediencia a la palabra. Y vayan al versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hasta ahí, ahorita hasta ahí. Entonces vemos aquí que si creo que Dios es quien revela la Escritura, entonces, ¿sabes qué pasa? Saca de mi corazón todo mi amor y toda mi alabanza y toda mi adoración y todo mi interés y toda mi atención hacia los demás, ¿no es cierto?
y vas a ser consumido por Él como la prioridad número uno de tu vida. Y como una segunda prioridad vas a ser consumido con la gente que Dios ama y que también amas. Es así como funciona, no de otra manera. Y así verdaderamente amamos. La expresión de ese amor va a venir a producir en mí guardar sus mandamientos. En otras palabras, obediencia a Dios. Obediencia a la palabra, como estamos viendo en este punto. Y tomándoles en cuenta a los hermanos, por supuesto, sus necesidades, como dije. Y por supuesto, no como un acto oneroso ahí, que te cueste trabajo y digas, ay, bueno, sino como algo que anhela tu alma. Tampoco puedes obedecer como algo que te imponga a alguien. Tú debes de obedecer esto y estas reglas y esto. No, momento. Tú no obedeces por las reglas que nosotros ponemos como pastores. Tú obedeces la palabra y nosotros vigilamos tu vida espiritual. Eso es todo. Te alimentamos para que lo hagas. Para que no sea oneroso en tu vida. Si amas a alguien, entonces te pide que hagas algo por esa persona dentro de los parámetros cristianos, ¿verdad? No podrás hacer lo suficientemente correcto si ese amor no emite obediencia a la palabra. En otras palabras, tú amas a los hermanos, pero actúas o obedeces, o mejor dicho, les das un servicio a los hermanos en base a la necesidad que tienes de la palabra, en base a que amas la palabra, en base a que principalmente obedeces la Biblia. En otras palabras, la verdadera prueba de fe es amar la obediencia. Obediencia amorosa sostenida por la palabra. Porque lo único con lo que realmente puedes demostrar que amas a Dios es obedeciéndole, ¿no es cierto? Se lo he dicho a varias hermanas aquí. Esa es la única manera de buscar su honor, de su gloria, para mostrarle respeto y adoración y reverencia a nuestro Padre Celestial. Si crees como un verdadero cristiano que Dios es Dios, y Cristo es Dios, y Cristo es el Señor, y Dios es soberano, vas a amar a Dios tanto como vas a buscar también su voluntad. Y vas a obedecerlo. Y sus leyes no deben ser gravosas de ninguna manera. No tienen por qué serlo. Ni onerosas, porque amas profundamente quien te lo está pidiendo. Y que amas profundamente quien te engendró. Y bueno, eso tendría que ser mi deleite número uno, guardar su palabra. Aunque aquí voy en el sentido del texto, en realidad, eso debería estar al principio, ¿no? Pero vamos con el flujo del texto. Mira, guardar sus mandamientos es lo principal. Aquí la palabra guardamos, quiero que noten, en el versículo 3, normalmente es la palabra griega poieo. En el griego, normalmente en otros pasajes, y significa una acción continua de hacerlo, seguir haciéndolo constantemente. Pero esa es una palabra diferente a la que utiliza aquí Juan en el versículo 3. Guardamos sus mandamientos, ahí es la palabra tereo, y es una palabra muy completa, porque no solo, escucha esto, tereo, no solo hacemos, sino consideramos hacerlo. También significa protegemos, es decir, pasamos de la acción a la actitud, aunque suene un poco redundante eso. No solo hacemos lo que Dios nos ordena hacer, sino que guardamos lo que Él nos manda hacer como un tesoro sagrado. Estamos ansiosos por hacerlo su voluntad. No sé cómo ores en la mañana y cómo busques tus pasajes para tu devocional, si es que haces devocionales, ¿no? ¿Quién sabe? No sé si lo primero que haces es otra cosa, pero si no buscas realmente la palabra de Dios, pues entonces ¿cómo vas a hacer su voluntad si no buscas primeramente el reino de Dios y su justicia? Mira, estamos ansiosos por cumplir su voluntad. Por eso no lo encontramos oneroso, en absoluto.
No es oneroso. Jesús lo tenía muy presente cuando dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y luego concluyó, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mira, no te está dando algo terrible para no hacerlo. Si eres ya cristiano, si tratas de hacer esto, guardar su palabra y obedecer sin ser hijo de Dios, entonces ¿sabes qué? Sí te es pesadísimo, ¿eh? Es bien oneroso. Es más, ni lo intentes. ¿Por qué? Porque mientras lo estás intentando, más te pierdes. Por tus propias fuerzas, es terrible. Eso hacían los fariseos. Ellos querían cumplir la ley sin siquiera comprenderla y simplemente como un sentido de religiosidad. No, solamente cuando eres cristiano. Y cuando eres cristiano, el yugo es fácil y es ligera su carga. Si estás conectado a él, tomas ese yugo. ¿Qué importa? Que no va a ser oneroso, como el yugo de la ley que tuvieron los fariseos. Bueno, se los quiero leer, aunque ya les dije algo, pero vayan a Juan, el Evangelio ahora. No precisamente... Ya estamos en la epístola, aquí vamos a su evangelio, al evangelio que Dios le puso en sus manos para escribir. Miren, capítulo 14, versículo 15. Juan 14, 15. Dice, fíjate qué fácil, ¿eh? Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Mira lo que dice ahí. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Aquí cuando dice y los guarda es el que obedece prácticamente, ¿eh? No es el que los tiene guardados en una cómoda ahí, ni creas que el que los guarda es el que lo tiene en una biblioteca. No, los guarda, quiero decir que los guardas en tu corazón para hacer. En otras palabras, para llevarlos a cabo. Y los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí está el punto, ¿no? Oye, qué promesa, ¿eh? Se va a manifestar a nosotros. ¿Qué más quieres, no? ¿Qué más queremos? Por supuesto que si eres un vencedor, si dices que eres cristiano. Mira, la certificación o verificación de tu corazón es tu fe sostenida por la obediencia a la verdad. Otra vez lo voy a repetir. La certificación o verificación de tu corazón es tu fe sostenida por la obediencia a la palabra de Dios o a la verdad. Porque si dices solamente que crees, bueno, ¿sabes qué? También los demonios creen y tiemblan. ¿Sabías eso? Y no quiere decir que sean creyentes, ¿eh? Ni son cristianos los demonios. Creen, saben exactamente y conocen la verdad. Pero ellos no son, por supuesto que hijos de Dios, ni mucho menos. La fe tiene que verse respaldada por la obediencia. Ellos nunca obedecieron, y al contrario, se rebelaron. Pero tú, que conoces la verdad, que estás aquí, que es el trayecto de tu vida, que tienes que aprovechar precisamente esto, que es la única vida que tienes, no se va a repetir. Mira cuántos desastres cometimos. Obedece a la palabra de Dios, entrégate realmente y obedece. Amar a Dios y a los que nos ama, Dios ama, se sostiene y se manifiesta por la obediencia a la verdad de Dios. Y que no es onerosa. Así que si tienes solo la obediencia, pero no tienes una actitud de obediencia, o quizás una mejor manera de decirlo, si no tienes un deseo de obediencia, pues entonces no eres lo que dices o lo que crees ser. Ahora, ¿qué tipo de obediencia estamos hablando aquí? Bueno, no es otra obediencia legalista, como les dije, donde hay una presión para hacerlo. No, para nada, incluso contra nuestra voluntad. Hay gente que obedece solamente porque no le queda otra. Mira, escucha lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 17. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado,
habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Mira, qué maravilla, ¿no? Eres obedientes de corazón, no a regañadientes. ¿Me explicó? Esto es lo que está en ti y lo que debe estar en ti, es lo que quiere que hagamos, es lo que quiere que yo haga, también incluso lo que yo haga. Vayan a Primera de Pedro, por favor, para no crean que me escapo, también de hacer esto. Vean Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos, aquí está hablando de presbúteros, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Este es el tipo de obediencia que el Señor me demanda a mí y que le demanda a todos los ancianos del mundo. Me refiero al ministerio de ancianos, o mejor dicho, a todos los pastores. Y a todos los demás, por supuesto. Lo haces porque quieres hacerlo, no porque te veas obligado a hacerlo, ¿no? Ay, bueno, tengo que desprenderme de ciertos pecadillos ahí. No quiero, ¿verdad? Porque no quiero, pero pues, ¿qué quieren que haga? Lo voy a hacer. Ay, mira. Qué sacrificado, ¿no? No es eso. Tienes que tener un sentido de urgencia por desprenderte de todo ello. Un sentido de urgencia por la obediencia a la palabra. De hecho, esta obediencia no solo está motivada desde el corazón o de la compulsión, como hemos dicho esta palabra en alguna otra ocasión, que quiere decir de un hecho voluntario, sino debe hacerse con alegría. Acuérdate lo que hacemos con la ofrenda, ¿no? ¿Te acuerdas 2 Corintios 9:7? Cada quien dé como propuso en su corazón, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No avientas la ofrenda y dices, pues ya qué, ¿no? Pues es lo que se estipula aquí, pues vamos a dejarla. Pues no quiero. Ya hay gente que dice incluso, no, esta semana no, porque estoy muy necesitada. Pues qué error tan garrafal, ¿eh? Es al revés. Aunque estés muy necesitada o necesitado, pon ahí tu ofrenda y verás como Dios. No estoy hablando de la prosperidad, tampoco, Verás como Dios pues va, ¿qué? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No llegarás a mendigar ahí pan, te lo aseguro, Nunca he visto un limosnero cristiano. Jamás en mi vida. Ni lo veré. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nosotros hemos tenido la bendición de ser hijos de Dios y Él cuida de nosotros. ¿No es cierto? Dios ama a quien obedece sus órdenes con más razón y lo hace con alegría. Y nosotros también tenemos que dar con alegría. Y eso significa felicidad. En cambio, la desobediencia, ¿qué pasa? La desobediencia a Dios, ¿sabes qué es la desobediencia a Dios? Y te lo voy a decir claramente y de frente, ahora sí como decimos de frente. La desobediencia a Dios es una traición a Dios. Es una traición incluso de alguien que dice ser un verdadero creyente. Incluso también el que tiene obediencia externa, bueno, aunque ya lo dije. Es decir, que aparenta serlo, ¿no? Porque es parcial, en ese sentido es parcial, es inconsistente, es ambiguo, es evasivo. Vienes cuando crees, cuando piensas, cuando crees, cuando bajo tus propios cálculos crees necesario ir. Ay, mira cuánta falta nos haces, No es así. Yo no te hago falta, ni tú me haces falta a mí. Pero tú sí necesitas de un Todopoderoso. Tú sí necesitas de un Dios comprensivo, paciente y maravilloso que debes considerar. Él está esperando simple y sencillamente que tú seas no solamente un hombre de fe, una mujer de fe, un hombre, mujer que está sometido a la palabra de Dios, que vive en obediencia, que vive para ello. Y realmente no debe ser ninguna
carga para ti obedecerle. El versículo 5, el versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. La victoria, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gracias a Jesucristo fue resuelta nuestra victoria. Antes éramos vencidos, ahora somos victoriosos. Mira, antes éramos vencidos por cualquier cosa, por el engaño, la maldad del mundo, y éramos llevados ahí, íbamos como borreguitos engañados, ¿no? A cualquier tipo de cosa. Pero ahora vencemos a Satanás. Te lo expliqué desde un principio. Y si somos vencedores, mira, ¿sabes qué? Ni la muerte. Nada. Vencemos al pecado y aquí hemos vencido al mundo 3 veces. Nos dice aquí este versículo, ya se los dije. Esta es la victoria. Finalmente, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es una demostración de una obediencia que debes insistir y debes pensar en hacer todo el tiempo de tu vida. Así que si Cristo nos ha declarado vencedores, debes confiar en eso. Y la tristeza es que aún vemos muchos que son vencidos. Y no estoy hablando de inconversos, estoy hablando de cristianos. Hay gente vencida también, porque la atracción de este sistema que parece demasiado irresistible, o porque vienen arrastrando una serie de pecados ahí, heridas en sus corazones que parecen no ser sanados nunca. Has sido liberado, por favor. Cuando naciste de nuevo, fuiste liberado de todo eso. Permanecerás librado por el poder de Dios para siempre de aquí hasta que Cristo venga por ti y por mí. ¿Quieres ser un vencedor? Entonces, por favor, el que vence al mundo, dice el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Constantemente Juan menciona acerca de esto. Entonces tienes que tener muy presente tu victoria, tienes que tener muy presente tu vida espiritual, tienes que tener presente tu fe, la fe que te fue dada por el poder del Espíritu Santo, y tienes que tener muy presente que la palabra de Dios debe estar todo el tiempo en nuestra vida, de aquí, de ahora y para siempre. Si quieres ser un vencedor, pero si quieres ser un vencido, entonces no hagas caso a nada de esto. Sal como entraste aquí. Vete a tu casa y haz lo que tú quieras y seguirás siendo un vencido. Pero si quieres ser un vencedor, entrega tu vida de una vez por todas y recibe a Cristo por fe en tu corazón. Arrepíntete de tus pecados y entrega tu vida al Salvador y serás realmente un vencedor. Oremos a nuestro Padre Celestial.